Para montar un trastero, un centro de self-storage, ¿conviene montarlo en una sociedad limitada o conviene empezar siendo autónomo y más adelante irte y montar una sociedad limitada? A ver, depende de muchas circunstancias. Todo esto, como todo de la vida, ni blanco ni negro, y hay que ver cuáles son las circunstancias de la perspectiva fiscal, laboral, mercantil, financiera, y eso determinará en cada caso una respuesta más certera al supuesto concreto. ¿Me interesa tener una sociedad por cada grupo de negocios o tener una única sociedad en la que todos los negocios estén aglutinados? Dentro de la sociedad, claramente, si es posible, una sociedad por cada tipología de Por negocio. línea de negocio. Si tú metes distintas tipologías de negocio dentro de una compañía y te va bien un negocio y te va mal otro, el malo va a contagiar al bueno. ¿Interesa el dueño de una empresa que también trabaja ahí ponerse un sueldo a precio de mercado? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante. Estamos con Federico Heras. Encantado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que es uno de los abogados con los que más trabajamos, y como recibo muchísimas dudas desde el punto de vista legal acerca de montar un centro de trasteros o self-storage, venderlo, crecer, socios, no socios, lo hago mi mujer y luego qué pasa si me divorcio, tal, pues hemos traído un abogado especialista en este tipo de preguntas para que nos responda dudas principales que nos hacéis. Fede, ¿vamos al lío? ¿Vamos al lío? Lo que sí que voy a decir es que para el que sea nuevo en mi canal, me quiero presentar. Soy Alberto Serrano, soy el dueño de la empresa Trasteros Plus. Es una empresa de alquiler de trasteros con 6 centros. Estamos a punto de abrir el centro número 7 en Torremolinos y llevamos 15 años prácticamente trabajando en el sector de alquiler de trasteros o self-storage en el sur de España, en Málaga. Te digo una cosa, no le des ni a like ni te suscribas todavía, porque quiero ver si te enamoramos, Fede y yo, al final de este vídeo. Si de verdad te hemos enamorado, dale a like, suscríbete y coméntanos qué cosas te han gustado o qué cosas no te han gustado. Si hay algo que no te haya gustado o no te ha gustado este vídeo, directamente dale para abajo, manita abajo, no nos importa, que eso nos ayuda incluso a mejorar. Pero bueno, si ya te digo, si además de darle manita abajo nos dices qué cosa no te ha gustado, a mí me ayudas mucho. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Fede, voy a hacerte unas cuantas preguntas para que vayas respondiéndonos acerca de pues las dudas principales. Mira, vamos a intentarlo. Para montar un trastero, un centro de self-storage, ¿conviene montarlo en una sociedad limitada o conviene empezar siendo autónomo y más adelante irte y montar una sociedad limitada? A ver, depende de muchas circunstancias. Todo esto, como todo de la vida, ni blanco ni negro, y hay que ver cuáles son las circunstancias de la perspectiva fiscal, laboral, mercantil, financiera, y eso determinará en cada caso una respuesta más certera al supuesto concreto. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, desde una perspectiva de tráfico comercial y de una perspectiva legal, a priori, una sociedad de responsabilidad limitada lo que sí te da es precisamente lo que dice ese nombre, responsabilidad limitada. Es decir, un cortafuego respecto de tu patrimonio personal. Con lo cual... O sea, que si te va mal en la sociedad limitada y tú lo estás avalando... Salvo que avales, si no estás avalando, tienes ese cortafuego, vale, y es la propia sociedad que responde y tú, en principio, no respondes no te quitan tu casa. Con tu patrimonio. Con lo cual... O sea, eso de que dicen, mi empresa ha quebrado y encima me han quitado mi casa, eso que se ve en la televisión, ¿eso qué es? Que el dueño de la empresa ha avalado personalmente. Si es a través de una sociedad, ha avalado, afianzado personalmente, o que ha desarrollado la actividad de forma personal, sin una sociedad. Vale. Entonces, eso sí es un elemento, por ejemplo, de esa perspectiva de protección de patrimonio, 100% que interesa crear un centro de trasteros con una sociedad limitada. Correcto. Es cierto que a veces, al inicio, si esa sociedad no tiene un volumen patrimonial importante con el cual responder, por ejemplo, a una financiación, puede que inicialmente le pidan en los primeros momentos una fianza personal. Que avale porque no tiene histórico, ¿no? No tiene histórico, pero lo suyo es que poco a poco, conforme vaya teniendo histórico, los nuevos centros ya se vayan haciendo sin ese aval personal en la medida de lo posible. Vale. De modo que al final tengas diferenciado la parte tuya personal, de tu patrimonio personal, y la parte de los riesgos del negocio. Vale. Entonces, luego hay otra serie de beneficios fiscales en los cuales no vamos a entrar ahora, pero en función de las circunstancias puede venir bien si vas a reinvertir lo que vas ganando en el propio negocio o en otros negocios, pues también puede ser bueno tener esa estructura societaria, ¿no? Y porque un impuesto de sociedades siempre es menor, cuando te va bien en la vida, en tu negocio siempre es menor que el IRPF, ¿no?
Eso lo has dicho tú. Fede, por imagen profesional, ya hemos hablado por protección del patrimonio, incluso por ganar más dinero ahorrándote más impuestos, y por imagen profesional, ¿crees que transmite más imagen de seriedad, de empresa fuerte, de más confianza, operar mediante una SL que mediante autónomo? A ver, es verdad que por imagen nuestra experiencia es que sí, Vale. pero además tiene su cierto sentido, porque también la propia sociedad la sociedad es un instrumento que se ha creado precisamente para operar en el tráfico comercial, y por tanto la propia normativa le ha dado una serie de regulación también que tiene protección o cierta protección para los posibles acreedores, para los trabajadores. Entonces, incluso desde esa perspectiva, pues también bajo nuestra perspectiva el tráfico económico ve con buenos ojos el desarrollarlo a través de una sociedad, ¿no? Vale, Fede, más preguntas para ser directo. Si tengo varios negocios, me interesa tener cada uno de esos, por ejemplo, tengo peluquerías, trasteros y autolavanderías, me interesa tener una sociedad por cada grupo de negocios o tener una única sociedad en la que todos los negocios estén aglutinados. Dentro de la sociedad, claramente, si es posible, una sociedad por cada tipología de Por negocio. línea de negocio. Fundamentalmente por varias razones, son ¿Sí? muchas, pero hay 2 o 3 que son muy importantes. Una es por la confusión de riesgo. Si tú metes distintas tipologías de negocio dentro de una compañía y te va bien un negocio y te va mal otro, el malo va a contagiar al bueno. Vale. Si tú lo tienes en diferentes sociedades, ¿Puedes cerrar una? puedes cerrar una, o que te vaya mal o que tengas deuda en una, no te va a intoxicar o no va a hacer que te afecte al buen negocio. Y eso no implica que además se pueda adicionar que, aunque estén separados por líneas de negocio, por sociedades, pueda generar una estructura a través de una sociedad holding, que hemos comentado otras veces, y determinados contratos de cash pooling, en los cuales pueda incluso luego utilizar el beneficio que te da una sociedad para otra. ¿Cash pooling qué significa? Cash pooling es un contrato en el cual la sociedad holding hace, por así decirlo, de centralizadora de la liquidez de las distintas sociedades, Vale. de modo que se puede hacer de una forma financiera y fiscal más eficiente, que te lleva dinero prácticamente para poder utilizar el beneficio de una a otra, aun cuando la sociedad no esté en todos los negocios dentro de la misma sociedad. Y el otro punto importante, aparte de la confusión de riesgos, es porque además permite el día de mañana dar entrada a un tercero a un negocio, pero no a otro. Si tú tienes todo en un negocio, no puedes darle 2 negocios en una sociedad. Si tú quieres darle entrada a un tercero a un negocio, pero no en el otro, tendrías luego que hacer determinadas operaciones de división, Vale. que van a tener un coste económico, fiscal, mercantil, financiero muy importante. Entonces, y luego a la hora de desinvertir, si tú tienes separados esos negocios, de vender, si tú tienes los 2 negocios de nuevo dentro de la misma sociedad, vas a tener que hacer determinadas actuaciones que pueden tener un coste importante de sacar una parte para poder vender otra. En cambio, eso ya lo tienes hecho si desde el principio las líneas de negocio las tienes en filiales diferentes, con lo cual, O sea, que si tienes varios negocios, es importante. Tú recomiendas tener por cada negocio una sociedad limitada diferente y que esas sociedades limitadas pertenezcan a una sociedad matriz, holding, tipo holding, que tú seas el dueño al 100% de esa holding, pero que esas sociedades de abajo, que son las dueñas de los restaurantes, las autolavanderías y los trasteros, no pertenezcan a ti directamente, sino que pertenezcan a una holding. Correcto, por esas ventajas mercantiles, y luego también porque hay una serie de eficiencias fiscales, Vale. de Ahorras inversión, dinero, de reinversión, de distribución de dividendos, de futura venta, Vale. pues que pueden llevar a que sea lógica esa estructura, siempre y cuando vaya a tener, de nuevo, más de un negocio o más de una unidad de negocio, ya sean diferentes en diferentes áreas o en la misma área, pero más de una. Si lo que vas a tener un único negocio y no vas a reinvertir, pues realmente la sociedad holding no es la adecuada, ¿no? Vale, Fede. Y siguiente pregunta. Y si no es que tengas diferentes, o sea, esto me queda claro,
Estoy contento porque yo opero de esta manera, por lo cual lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Ahora me surge la siguiente duda. Tengo varios centros de self-storage, algunos soy propietario del inmueble y otros soy inquilino. ¿Me interesa tener todo dentro de una misma sociedad o me interesa separar los inmuebles, es decir, el continente en una sociedad limitada diferente a la que soy inquilino, de tal manera que en una solo tengo activos y en la otra solamente tengo los negocios de explotación? La estructura más eficiente normalmente suele ser la de tener la actividad en una sociedad y los inmuebles en otra sociedad. Vale, o sea, sí interesa separarlo en dos SLs diferentes. Correcto, primero por esa confusión de riesgo, porque al final tú los activos inmobiliarios puede que lo hayas adquirido con apalancamiento, con deuda o no, o simplemente con fondos propios y en cambio la actividad sí necesita deuda o puede ir mal, para que no haya ese contagio de riesgo entre actividades. Y luego, porque si lo miras bien, pueden ser dos tipologías de negocio diferentes, aunque al final sean sinérgicas. Un negocio es un negocio inmobiliario y el otro es un negocio operativo. Y a lo mejor mañana quieres vender el negocio inmobiliario o quieres dar entrada al negocio inmobiliario a un tercero o quieres financiación solamente afecta al negocio inmobiliario y que no te afecta al negocio operativo. Entonces, desde distintos puntos de vista puede ser muy interesante hacer esa estructura y además es compatible desde la perspectiva operativa porque tú puedes tener los inmuebles en una sociedad pero que lo alquile a la otra compañía. Y si en la sociedad operativa, por requerimientos de terceros, quieren que también se dé al negocio operativo otro tipo de garantía, siempre puedes dar la garantía el aval de la sociedad que tiene el patrimonio. Con lo cual, es sinérgico, pero da muchas ventajas el poder tenerlo en sociedades diferentes. Un fallo que veo que tenemos muchos dueños de self-storage o de alquiler de trastero. A ver si me puedes tú dar luz. De repente abrimos un negocio de alquiler de trasteros, una SL, lo hemos hecho bien, esta parte la hemos hecho bien, y lo tenemos mediante una SL tal. Y nosotros somos los gestores de ese negocio. Y el negocio va bien y está ganando dinero, pero nosotros no nos ponemos un sueldo. Y de repente, bueno, pues resulta que nosotros solamente ganamos dinero por los dividendos que se redistribuyen. ¿Interesa el dueño de una empresa que también trabaja ahí ponerse un sueldo a precio de mercado o interesa no poner ese sueldo y solamente ganar dinero con los dividendos? ¿Qué recomiendas tú al respecto? Bueno, a ver, las tributaciones para empezar son diferentes. La tributación de un dividendo, rendimiento capital mobiliario, que el rendimiento de una actividad económica. Entonces, desde esa perspectiva, pues habría que evaluar caso a caso. ¿Cuál de las dos es más cara, no? Correcto. ¿Te roban más o te pagas más? Y luego, por otro lado, pues las cosas hay que hacerlas en términos de mercado, sobre todo cuando son operaciones vinculadas, cuando tú eres socio y además gestor, con lo cual o sea, que la propia normativa te permite que si tú tienes al final una relación, si tú le estás dando un servicio a la compañía, debes tener una remuneración a precio de mercado. A precio de mercado. O sea, tú sí que recomiendas que si un dueño de una empresa trabaja en su empresa, cobre un sueldo como bueno, mercado, es que además, gestor. Correcto, además que desde el punto de vista normativo es que tiene que haber esas relaciones de mercado y lo normal es que un gestor cuando presta servicios tenga un sueldo, ¿no? Vale. Esto es un fallo que cometemos muchos dueños de empresas, que no nos ponemos sueldo. Creemos que nuestro trabajo no vale dinero y a lo mejor pues, bueno, pues estás camuflando y esa empresa que a lo mejor por culpa de tú no ponerte un sueldo pues está dando unos beneficios que no se corresponden, porque el día que tú vayas o bien a vender tu empresa o bien a contratar a alguien que trabaje en lo que tú estás haciendo, pues claro, los costes aumentarán porque tú no te has puesto coste ninguno. Correcto. Tengo más preguntas acerca de socios, ¿vale? De cómo manejar legalmente un centro de self-storage con socios, ¿vale? O sea, tú eres accionista. Sí. Y el operador, tú vas a gestionar pero tienes a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, que te pone dinero como socio, pero no va a trabajar allí. ¿Qué cosas tienes que hacer legalmente
hemos hablado en el pasado sobre pactos de socios y demás, pero ¿qué puntos principales tienes que tener en cuenta legalmente para no tener problemas con esa persona que te pone dinero para que tú operes un centro de self-storage, tú como empleado y también como accionista? Bueno, yo creo que lo primero, lo principal es tener un buen planteamiento. Porque, un segundo, perdóname, porque él te puede poner dinero de diferentes maneras, ¿no? A eso es lo que vamos. Te puede prestar, ¿no? O te puede... Un buen planteamiento en función de los intereses de las partes, que en cada caso serán, las circunstancias, que en cada caso serán unas u otras. ¿Cuál es la estructura a través de la cual se va a canalizar ese apoyo financiero de tu hermano o el amigo o el tercero inversor? Porque ¿qué maneras hay? Porque tienes los préstamos. O sea, que esa persona te preste dinero. Yo le presto dinero a la compañía. Y tú eres el dueño al 100%. Exacto, se le presta dinero a la compañía o al propio socio en función de, normalmente, pues si al final a la compañía y la compañía tiene que devolvérselo, y ese préstamo puede ser de muchas tipologías, puede ser un préstamo normal o puede ser lo que se llama un préstamo participativo, en el cual se establece un tipo de interés que va en función de la evolución y de los réditos del negocio. Tiene una serie de características. Puede ser vía toma de participación en la compañía, en el capital social, y ahí es muy importante pues tener ese acuerdo de socio en función de los porcentajes y establecer desde el primer momento cuáles son las reglas de funcionamiento, más allá de aquellas que la ley te dice, en cuanto al gobierno, a la administración, a la inversión, a la desinversión, a conflictos de socios. Y otra forma puede ser, por ejemplo, lo que se llaman la figura de la cuenta en participación. Esa figura de la cuenta en participación además tiene una serie también de... Todas las figuras que estamos comentando tienen aspectos pros y contras mercantiles y fiscales, y por tanto, y además se pueden utilizar incluso de una forma a veces mixta. No hay por qué utilizar solamente una figura, sino que puede haber en una misma inversión una parte de capital y una parte de financiación u otra forma. La cuenta de participación es un contrato distinto por el cual no eres socio de la compañía, no tienes derechos de socio, facilitas un determinado importe a la compañía, pero no es en forma de préstamo. No se te devuelve. Lo que se te devuelve es un porcentaje de los beneficios. Solo si la compañía tiene beneficios se te devuelve un importe, pero si la compañía tiene pérdida no se te devuelve el dinero. Yo te doy a ti un dinero, el dinero ya es tuyo y tú me darás un rédito si el día de mañana la compañía funciona y se cumplen los parámetros. Eso es una figura. Y es en variable, no te da en fijo, te da un variable de lo es un variable, un porcentaje de los beneficios o un porcentaje. Entonces, es una figura que se utiliza a veces para, en aquellos casos en los que uno ambas partes quieren que un tercero participe en el negocio sin tener participación en el capital social o en la propiedad de ese negocio, sin que se le tenga que devolver el dinero, salvo que vaya bien. Evidentemente, a ese tipo de estructura pues se le pide un mayor rédito por parte de quien aporta el dinero que a lo mejor en un préstamo donde sí hay seguridad de que por lo menos tienes el derecho a que te devuelvan el dinero. Hay diferentes formas en función de las diferentes necesidades o en función de qué es lo que espera una y otra parte, la parte que recibe el dinero y la parte que da el dinero. Déjame que te interrumpa en la parte más interesante de este vídeo. Van a ser solamente unos segunditos. Quiero hablarte del patrocinador de este vídeo. Es Self Storage Marathon. Es el mayor congreso online que se va a hacer en la historia en el mundo de habla española. Será el próximo martes 28 de enero de 2025. Si estás viendo este vídeo después, lo siento mucho, pero te has quedado sin ver poder apuntarte al Congreso Self Storage Marathon. Serán 13 horas con 13 ponentes seguidos, sin parar, pum, 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 uno detrás de otro, hablando de Self Storage y de alquiler de trasteros. Se hablará de todo, desde cómo montar tu centro, cómo gestionar tu centro, cómo conseguir la licencia, cómo aumentar las ventas, que si te interesa hacer una franquicia, si te interesa que te lo gestione un tercero, las mejores estrategias para gestionar tus empleados en un centro de Self Storage, todo. Tanto si tienes ya un centro o varios de Self Storage, como si quieres o estás pensando en montar un centro de Self Storage, te interesa asistir
al Congreso de Self Storage Maratón. Además, me han invitado a ser uno de los ponentes, por lo cual estoy súper contento. Volvemos con el vídeo. Te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo para que te puedas apuntar al Congreso Self Storage Maratón. Son plazas limitadas, no faltes, nos vemos dentro. Seguimos con el vídeo. Adelante. Bueno, Fede, vamos a ir yendo un poquito más al grano. Dado que tú eres experto en muchas cosas, pero sobre todo en tema de comprar y vender empresas, alguna vez lo has hecho también para trasteros y para otros sectores, ¿cuáles son los principales problemas que te has visto que la persona que quería vender su negocio, de trasteros o de lo que sea, cuáles son los principales problemas que te has visto que en esas negociaciones, que a lo mejor pues, por culpa de esta no ha salido adelante este cierre, o por culpa de tal se ha reducido en $500.000 euros el precio de este inmueble? Bueno, lo voy a abordar de otra forma, que al final llegamos al mismo punto, que es qué es lo más importante o cuáles son los puntos más importantes en esa operación, ¿no?, de compra y de venta, y cuáles son los puntos que al final dificultan un poco más y hay que tener una mayor delicadeza a la hora de tratarlo. Y eso básicamente son, evidentemente, el precio, las formas de pago, las garantías. Esos son los principales puntos de conflicto. Vale. El precio, la forma de pago, las garantías. Forma de pago, ¿qué significa? Ahora vamos a entrar en las garantías de si hay un precio aplazado, cómo me garantizas que el día de mañana me lo vas a pagar, y las posibles contingencias o como diríamos, los posibles problemas que una vez te compro la empresa, resulta que pueden subyacer, que no sabía que existían y que al final yo te he pagado X por una empresa que pensaba que era muy bonita y que no tenía ningún problema, y de pronto surge un problema. Si yo hubiera sabido que tenía ese problema, a lo mejor te hubiera pagado un poquito menos. Entonces, eso es o a lo mejor no te hubiese comprado la empresa. O a lo mejor no hubiera comprado la empresa. Vale. Entonces, empezando por este último, en un contrato de compra-venta, realmente cuando alguien compra una sociedad, no está comprando las participaciones de la sociedad, está comprando lo que tiene dentro la sociedad, el propio negocio de la sociedad. Entonces, ahí es muy importante hacer una revisión, tanto para el comprador como para el vendedor, hacer lo que se llama una due diligence, una revisión. Una due diligence es una revisión. Revisión. Un estudio Que puede ser, en mi caso legal, en nuestro caso legal, pero también financiera. ¿Y eso cuánto dura? O también comercial, eso puede durar, depende de si la compañía es un holding que tiene muchas empresas, o es una única compañía, o tiene muchas, pero bueno, puede durar un negocio de self-storage, porque es sencillo, ¿no? Sí, 3 semanas, un mes, en el cual expertos de distintas materias, en la parte legal, pues expertos laboralistas, fiscalistas, administrativistas, mercantilistas, o la due diligence financiera, pues expertos en el ámbito de la financiación. Pues esto para el dueño de la empresa es una locura ese mes, ¿no? Para el dueño de la empresa es una locura. ¿Por qué? Porque se le pide mucha información, se le hace un checklist, se le hace un listado de información. Y está mandando todo el rato hojas de Excel para arriba y para abajo, ¿no? Correcto, pero le ayuda mucho en dos cosas. Si al final no sale la operación, va a tener todo muy ordenado. y por otro lado, incluso si sale, va a ayudar a la propia operación, porque se va a dar cuenta de que a lo mejor su empresa tenía posibles defectos o cosas que no sabía, y a lo mejor puede ser más permeable a una negociación o a admitir un poco menos precio o a pedir una mayor garantía. Y el vendedor, por otro lado, el comprador va a estar también más tranquilo de que sabe que al final empieza a saber de verdad qué es lo que está comprando, con lo cual ayuda mucho en ese toma y daca de si tu empresa vale X o vale Y, y qué garantías me das si mañana resulta que me viene Hacienda porque cuando tú estuviste gestionándola antes de que yo te la compré, hiciste mal el impuesto y ahora viene una sanción y yo te he pagado 10 cuando a lo mejor hubieran sido 8. Ese es un punto muy importante. Vale. Otro punto importante es el precio. Oye, a veces hay un precio fijo, oye, esto vale tanto y ya está, pero hay otras veces en las que en función de la fórmula de determinación del precio puede haber precios aplazados o precios variables. ¿Variables? Yo te pago una parte fija ahora por tu negocio y hay otra parte que la variabilizamos porque solo te la pago si se dan unas premisas. Solo te la pago, una parte variable,
si de verdad durante los siguientes 2 ejercicios se cumple una determinada rango de facturación. Pues es una forma a veces de no dejar fuera una parte del valor que cree el vendedor que tiene su empresa, porque cree que su empresa que está vendiendo le está dando algo que puede generar mucho rédito en el futuro y que a lo mejor el comprador no se fía y en ese momento no está dispuesto a dársela. Oye, pues puede hacerse un esquema de precio fijo, te pago esto sí o sí, y si se dan determinadas variables a futuro, te pago esto otro. Vale. Luego, Eso es como me fío de ti, pero solo un poquito. pero solo un poquito, es lo necesario. Vale. Y luego las garantías, oye, si hay precios aplazados o si puede haber contingencias, ¿qué me das tú como garantía? Yo que soy vendedor y me vas a pagar una parte aplazada, por ejemplo. Es decir, cerramos que este centro de trasteros vale 1 millón de euros, pero te pago ahora medio millón. Y luego te pago en otros plazos el otro medio millón. Y luego, si no tengo ninguna queja de ninguna administración pública, de Hacienda, contingencia. Hacienda, sobre todo de Hacienda, suele ser casi todo, ¿no? Bueno, suele ser uno de los puntos, ¿no? Claro. Importante. Sí, sí. Te pago. Qué gran socio es Hacienda. El socio obligatorio que puede tener todo. Es el tercer socio, ¿no? El tercer socio. Pues, por ejemplo, dices, oye, hemos llegado a un pacto en el cual te voy a pagar una parte Vale. en el futuro. Y el vendedor... Y esto es común que yo vendo una empresa, pero no me lo pagan entera, ¿no? Vale. Puede ser común, y entonces el vendedor dice, bueno, vale, yo lo acepto, pero ¿cómo me garantizo yo que de verdad, cuando se den las premisas para pagarme, me lo vas a pagar? Vale. Y entonces ahí, pues a veces también hay muchas tipologías de estructuración de garantías, son de distinta naturaleza, tienen diferentes costes, están desde los avales bancarios hasta la fianza personal del socio, que responde con su patrimonio. Hay otro tipo de garantías tácitas. ¿Qué son garantías tácitas? Pues son garantías, por ejemplo, si yo te vendo a ti un negocio, pero el negocio, a la vez que te vendo el negocio, no te vendo el inmueble sobre el cual pivota el negocio y te hago un contrato de alquiler, oye, si luego yo te incumplo a la hora de pagarte o de resarcirte de una contingencia, pues por ejemplo una garantía tácita es buscar el que tú me podrás compensar lo que me debes con los precios de las rentas. Vale. Son otro tipo de garantías que a veces se dan o no en función de la tipología de operación, que tienen una especie de pignoración, por ejemplo, vale. que tienen un menor coste financiero. Vale. Entonces, en función de las circunstancias, pues unas garantías u otras. Entonces, ese es otro de los aspectos pues, que es muy importante en este tipo de operaciones. Oye, Fede, y una pregunta. Otra pregunta más. Ya voy haciendo muchas preguntas. Por cierto, antes de esta pregunta, que va a ser muy buena, si quieres ponerte en contacto con Fede o cualquiera de su equipo para que te ayuden a comprar, a vender una empresa, a establecer un holding, a chequearte el contrato de tus clientes, a lo que sea, que quieras que te vea un abogado y te fías de Fede porque lo estás conociendo ya después de este vídeo, escríbeme un email a a.serrano@trasterosplus.es y yo o cualquiera de mi equipo, seguramente será alguien de mi equipo, te pondrá en contacto con ellos, con él. Vale, Fede, entonces para sacar una conclusión rápida, si yo voy a vender mi empresa a un fondo de fuera o a un de alquiler de trasteros, en el momento que llego ya a un acuerdo con ellos, tengo que pensar que eso no es mañana ir al notario y firmar y ya tengo ya mi dinero. Es que con la due diligence y con ese tipo de cosas, desde que llega un acuerdo hasta que vendo, no es ninguna locura pensar que pasan 2 o 3 meses. O más incluso. No solo, bueno, el periodo de negociación entre la due diligence, la revisión legal de la compañía por parte del comprador y la negociación del contrato, que se puede hacer en paralelo, y luego, ojo, no es lo mismo que vendas el 100% de la empresa a que vendas una parte y sigas coexistiendo con el nuevo inversor. Ahí, por ejemplo, también es importante la parte del pacto de socio que hemos comentado antes, ¿no? Pero no solamente... Nuestra recomendación no solamente es el periodo de los 2 meses o 3 meses, como tú bien dices, que se puede llevar entre terminar de negociar los distintos aspectos del propio contrato y la due diligence. Nosotros lo que aconsejamos es que incluso antes se prepare la empresa y se haga un ejercicio previo, un par de meses antes o con suficiente antelación, para generarle un mayor valor a la hora de sacarla al mercado. Es decir,
Incluso antes de contactar o de embarcarte en un proceso de desinversión o de venta de la empresa, puede ser muy eficiente, muy recomendable el estar bien asesorado desde un punto de vista legal y financiero en intentar tú hacer una propia revisión de tu empresa, ver cuáles son los aspectos en los que le puedes sacar un mayor valor y trabajar en ello y ponerlos bien. Si tiene problemas la empresa porque no se ha hecho bien algo, intentar ponerla bonita con un lazo, como aquel que dice, y también trabajar en la propia estructura de venta, si la va a vender, la quiere vender pues, directamente la sociedad o la quiere vender por abajo. Es decir, hacer ese trabajo previo de ver qué hago para ponerla bonita antes y maximizar el precio. Para poder maximizar el precio. Y luego puede haber a veces que si no se ha generado una estructura inicial eficiente, resulte que tienes varios negocios dentro de la misma sociedad o que tienes activos que no quieres vender y en ese caso pues habrá que hacer un ejercicio previo de sacar aquello que no quieres poner en venta. Por eso al final también es muy importante, aunque veamos muy lejano el día de mañana y la venta, es muy importante en la medida de lo posible desde el inicio tener una estructura empezar a lógica, pensar ¿no? Claro. Lo que necesita y una estructura lógica a lo que necesita a corto plazo, a medio plazo y a lo que pueda llegar a ser en el futuro. Qué interesante, Fede. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque llevas muchos minutos escuchándome a mí, sobre todo a Fede. Estamos aprendiendo todos, yo estoy flipando. Es un placer. La verdad que muchísimas gracias, Fede. Y nada, si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comenta qué es lo que más te ha gustado del vídeo. Y si hay algo que no te haya gustado o que no estás de acuerdo, coméntalo también para que lo discutamos y aprendamos. Muchas gracias, Fede. Es vuestra casa. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.